video anterior hemos hablado acerca de conceptos fundamentales de las bases de datos. Ahora vamos a hablar acerca del modelado de datos, es decir, vamos ya a introducirnos en lo que respecta al desarrollo de bases de datos. Pero para empezar vamos a ver algunas ventajas que nos da el uso de las bases de datos. Una de las ventajas es la independencia de los datos, es decir, nosotros desarrollamos nuestra base de datos y esta base de datos puede ser accedida desde distintos programas. Podemos crear una aplicación Android, por ejemplo, crear un sistema web, crear una aplicación de escritorio con Java, y todos estos programas o aplicaciones van a poder acceder a la misma base de datos, consultarla, agregar nuevos datos, modificar datos que hay en ella y no generará ningún tipo de conflicto. Otra ventaja es que habrá una menor redundancia de datos, es decir, los datos no van a repetirse, lo único que va a repetirse van a ser las claves primarias, que esto sí es necesario para que se establezcan relaciones entre tablas. Lo vamos a ver con más claridad en los ejemplos que vienen. Otro punto importante es la integridad de los datos. Esto significa que las operaciones que se realicen sobre la base de datos no deben generar incoherencia en la base de datos. Si por ejemplo nosotros registramos una nueva venta en la base de datos, entonces la base de datos debe validar que el vendedor que realiza la venta exista, que el cliente que está comprando exista en la base de datos y que lógicamente los productos tengan el stock suficiente para ser vendidos. Otra característica es el acceso simultáneo a los datos, que como ya habíamos mencionado antes, muchas personas pueden estar leyendo la base de datos y escribiendo en ella sin que existan conflictos, ya que anteriormente, cuando no se usaban bases de datos y se trabajaban sobre archivos, no era posible el acceso simultáneo a los datos, era más dificultoso, ya que si una persona accedía, la otra persona debía esperar a que el primer usuario termine de usar los datos para que luego el segundo los pueda usar. El tener una menor redundancia también nos da una reducción del espacio de almacenamiento. Y por último tenemos de que aumenta la productividad. Imaginemos por ejemplo de que estoy usando archivos en vez de bases de datos y que quiero guardar información de algunos clientes. Entonces yo voy a destinar un archivo de texto para guardar la información de los clientes. Y yo tengo que determinar entonces la forma en que voy a guardar los datos para que luego cuando lea el texto escrito en este archivo pueda reconocer y asignar los valores a las variables correspondientes a cada cliente. Entonces yo podría decir, voy a escribir primero el email del cliente, voy a usar un punto y coma como separador y voy a escribir luego su nombre. Luego escribiré si es de sexo masculino o femenino. Y por último el año de su nacimiento. Luego con un salto de línea voy a determinar que ya terminé de ingresar los datos para ese cliente y voy a ingresar los datos para el siguiente. Y entonces de esa forma es como se trabajaba antes con archivos. Cuando yo quería leer los datos tenía que tomar cada fila, usar funciones de cadenas para separar según un delimitador que podría ser el punto y coma y guardar cada uno de estos datos en un objeto del tipo cliente. Al usar bases de datos nosotros tenemos que definir una estructura al momento de crear la base de datos. Entonces luego al guardar datos no tenemos que pensar en la forma en que los datos van a estar organizados, sino que ya se considera un trabajo aparte. Cuando desarrollemos sistemas más complejos habrá una fase que será el desarrollo de la base de datos, otra fase para el desarrollo de la aplicación que haga uso de esa base de datos, y luego así podrían haber múltiples fases, donde el desarrollo de la base de datos es una fase importante y tan compleja como el desarrollo de la aplicación en sí. Entrando ya en materia, vamos a definir algunos conceptos necesarios para que podamos crear de forma correcta nuestra base de datos. El primer concepto es el de entidades. Una entidad es cualquier objeto o evento del cual podamos obtener datos. Por ejemplo, un cliente, un trabajador, un artículo.
pero no solamente sustantivos concretos, sino que también podemos hacer referencia, por ejemplo, a una venta, a la matrícula de un alumno, que aunque no sean objetos tangibles, también agrupan datos. Entonces, entidad es todo aquello que interviene en nuestra aplicación y que tiene un conjunto de datos que están asociados a él. Los datos que están asociados a estas entidades se conocen como atributos, es decir, los atributos son las propiedades de cada entidad. Por ejemplo, de una entidad paciente, nosotros registramos sus atributos como su identificación, su nombre, su dirección, su fecha de nacimiento, su tipo de sangre. De una entidad venta, por ejemplo, nos interesaría la fecha en que se realiza la venta, el monto total pagado, el IGB que se tiene que pagar por la venta realizada, la identificación del cliente que está realizando la compra y la identificación del empleado que está vendiendo a dicho cliente. De esta forma, cuando desarrollemos nuestra base de datos, tendremos toda una serie de entidades. Cada entidad tendrá sus correspondientes atributos, pero nosotros, antes de pasar a escribir el código que va a dar origen a nuestra base de datos, vamos a modelar nuestra base de datos a través de diagramas. Esta es la representación en diagramas del modelado de nuestra base de datos. Por ejemplo, una entidad clientes y sus correspondientes atributos. En este caso, existe un campo que es el código, que está separado de los demás. Es porque el código es su clave primaria, mientras que los demás datos son atributos que no son clave primaria. Una entidad está compuesta de atributos, pero un atributo puede hacerse especial si es que es una clave primaria o una clave foránea. Una clave primaria es aquella que permite identificar y hacer única a cada entidad. Por ejemplo, en una universidad podríamos identificar a un alumno por su código de matrícula. Una persona o un cliente puede identificarse por su documento de identidad. Es importante entonces comprender que una clave primaria es lo que identifica a cada entidad. Es el atributo que identifica a cada entidad. Una clave foránea entonces es cuando esa clave primaria de una entidad es usada dentro de otra entidad, generando una relación entre ambas tablas. Yo hablo de entidades y a la vez hablo de tablas, porque si por ejemplo yo reconozco una entidad trabajador, es lógico que en mi base de datos tendré una tabla para guardar la información de todos los trabajadores. Cada entidad entonces representa una tabla en la base de datos y cada atributo representa una columna de la tabla. Pero esta representación de la base de datos y cómo es que se guardan los datos en ella, las vamos a ver luego. Estos conceptos pueden parecer un poco confusos al inicio, pero luego a medida que veamos más ejemplos y cada vez más ejemplos, se van a ir haciendo más fáciles de comprender. Por ahora lo que debemos tener en cuenta es que las entidades gráficamente se representan por cuadros, donde tenemos el nombre de la entidad fuera del cuadro y dentro del cuadro tenemos dos apartados. El primer apartado se corresponde con la clave primaria de la entidad. En este caso el código es la clave primaria de la entidad clientes. Y luego tenemos atributos que no son claves primarias, como su nombre, dirección, teléfono y número de RUC. También tenemos el concepto de clave primaria compuesta, que es cuando no solo un atributo identifica a cada entidad, sino que cuando la clave primaria está compuesta por más de un campo, es decir, por más de un atributo. También se conoce a esto como una clave primaria concatenada. Un ejemplo sería tener una entidad orden pedido. Esta entidad se identificaría por el código del artículo que se está solicitando y por el código de la venta a la que pertenece dicho pedido. Es decir, tenemos una tabla de ventas en la que guardamos información de cada venta, pero en general a una venta se le asocian varios pedidos, porque una venta podría tener el pedido de un producto, el pedido de otro producto y así sucesivamente. Entonces, la venta va a agrupar una serie de pedidos y estos pedidos van a guardarse en nuestra entidad orden pedido. ¿Por qué se identificaría cada uno de esos pedidos? No tendría un código propio, ya que en realidad
pertenecen a una venta. La venta es la que tiene un código que permite identificarla. Un pedido que está dentro de una venta se identifica entonces por el código de la venta al cual pertenece y asimismo por el código del artículo que se está vendiendo. Cuando nosotros establecemos claves foráneas, es decir, situamos una clave primaria de una tabla dentro de otra tabla generando claves foráneas, es que creamos relaciones. Pero existen varios tipos de relaciones: relación uno a uno, relación uno a muchos y relación muchos a muchos. Y asimismo, por cada relación que existe en la base de datos, tendremos una entidad débil y una entidad fuerte. O dicho de otra forma, una tabla hija y una tabla padre. La relación se da siempre entre dos tablas, en la que una tabla será una entidad débil y la otra representará a una entidad fuerte. Pero esto se va a comprender mejor con los ejemplos que veremos en los videos siguientes.